llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que viene cargadosky, como nos gusta, cargadosky, así como salió Gustavo Petro de la COP28, cargadosky de buenas noticias, para La Guajira, para la inversión en Colombia. Y aunque muchos les está doliendo porque están ardidos de que Gustavo Petro haya sido ovacionado, de que Gustavo Petro haya confirmado que es un líder mundial en cuanto a lucha del cambio climático, las cosas que dijo, perfecto, apoyamos todas sus palabras y cada una de las negociaciones que se hicieron. Qué tristeza, ¿no? Que ya salieron los otros a decir que esos negocios y que esas inversiones que se llevó Gustavo Petro para Colombia, que esas inversiones eran que ya las había dejado Duque cuadradas. Así son. Y habíamos también tocado el tema de Santurbán, de que cómo era que los árabes estaban antes haciendo las cosas en Colombia. Eso se acabó y quedó demostrado. Así salga a decir Jennifer Pedraza que a cambio de qué, porque nombró a Santurbán. Y ese tema ya lo habíamos hablado en otro Noti Petrovsky, de cómo eran los árabes antes que hacían las cosas. Y allá en Santander tenemos buena fe de eso, de cómo era que se negociaban, que podían llegar y tranquilos, mijos, si quieren arrasar con los ríos, con los páramos, hágale pues papá, bien pueda. No señor, ahora las cosas no van a ser así. Excelente noticia la construcción de ese hospital, excelente noticia la construcción de esa planta para quitarle la sal al agua y para poder crear agua potable que tanto se necesita en La Guajira. Así que muy felices en 484 días del cambio que se cumplen hoy, pues celebramos todas estas noticias. Entonces, las partes que vamos a tener aquí en el Noti Petrovsky, lo primero, hacemos como un diario del lunes, hacemos una recapitulación de todo lo que pasó el fin de semana y después pues continuamos con post que ha enviado Gustavo Petro el mismo día de hoy. Aparte de eso, tenemos una columna de Rodrigo Umprimni, que él sabe bastante de este tema. A él lo vimos incluso cuando Gustavo Petro se presentó ante la corte todo el plan que tenía para La Guajira, pues al gran Rodrigo Umprimni lo vimos allá haciendo una intervención. Pues Rodrigo lanza una columna en un portal que se llama De Justicia, donde dice la crítica a la sentencia de la Corte Constitucional que autorizó la deducción de las regalías para el cálculo del impuesto de renta de las empresas extractivas y que implica una pérdida de unos 3 billones de pesos de ingresos para el Estado. Entonces, pues Gustavo Petro destaca esta columna, la vamos a tener. Y como les digo, pues más noticias, que la respuesta que le dio a Jennifer Pedraza, todo lo que dijo en la COP28, un saludo que también le enviaron y que hasta esto, un saludo que le envió un actor famoso, el actor que interpretó a Hulk en esa película de Marvel, y es nada más ni nada menos que Mark Ruffalo. Pues hubo una controversia también ahí, esta gente inventando que sí había enviado el post, que no había enviado el post, pues en definitiva envía un post, felicita al presidente y le dedica unas muy buenas palabras también. Como le digo, tenemos bastantes temas. Otro temita también delicado que vamos a tocar por ahí es un portal que está lanzando falsas acusaciones contra el gobierno, está hablando de la reforma a la salud. Incluso a Gustavo Petro le ha contestado. Aquí trajimos un video también desmintiendo ese video, pues esa persona resulta que también tiene que ver mucho con el exilio. Recuerden, del chico, del niño, del joven Francisco, el ambientalista colombiano que ha tenido que salir del país. Pues ahí vamos a mostrar unas cositas delicadas que se habla de eso. Y más, tenemos ñapitas, en fin, tenemos varias cosas aquí en este Noti Petrovsky, que como lo digo, llega cargadosky de buenas noticias. Lo primero que tenemos entonces es esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dijimos que el diario del lunes, pues llamémoslo así, en la recapitulación de todo lo que se hizo y los anuncios que se hicieron desde la COP28. Lo primero, Emiratos Árabes Unidos apoya las acciones de Colombia para enfrentar la crisis humanitaria en La Guajira. Eso lo publica el portal, la página de la propia Presidencia de la República. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos invertirá 40 millones de dólares en la construcción de un hospital para enfrentar la crisis humanitaria en La Guajira, así como proyectos de promoción de turismo sostenible en ese departamento. Así lo acordaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
en una reunión bilateral sostenida en la mañana de hoy en el marco de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático 2023, COP28, que se lleva a cabo en Dubái. La reunión bilateral fortaleció los lazos y profundizó en la importancia de generar confianza entre los países árabes y Colombia. Los mandatarios y sus delegaciones dialogaron sobre términos de un tratado de libre comercio entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos que está en negociación. Las partes culminaron los puntos técnicos del acuerdo, reiterando el respeto por temas ambientales. Invitó a su homólogo Gustavo Petro, lo invitó a que vaya a Colombia y que especialmente pues vaya a La Guajira. Entonces pues se anuncian 40 millones en la construcción de un hospital en La Guajira. Esto es una grandísima noticia. Así los otros, como lo dije anteriormente, ya están diciendo que eso fue Duque el que había dejado negociado eso, porque así son. Y es ese portal By Viral 24. Así les duela, así les joda, perdónenme la palabra, tenemos un líder mundial. Y eso quedó bastante reflejado este fin de semana. Pues eso es lo que el gran anuncio de la construcción de ese hospital. También hemos visto un tratado de libre comercio también que se está negociando con Qatar. En fin, viene buena inversión para Colombia, para La Guajira, para el Pacífico también. Necesitamos que tenga una gran inversión. Bueno, hablamos de la columna de Rodrigo Uprimni. Entonces, vea, este es el post que envía Rodrigo. Dice: mi columna de hoy critica la sentencia de la Corte Constitucional que autorizó la deducción de las regalías para cálculo del impuesto de renta de las empresas extractivas y que implica la pérdida de unos 3 billones de pesos de ingresos para el Estado. Pues la columna es esta. Espere que tengo acá, listo, esta es la columna. Como lo digo, es una columna escrita para el portal de Justicia y miren lo que dice Rodrigo. La Corte prefirió abruptamente permitir que las empresas descuenten la regalía para calcular la renta gravable. Un generoso regalo judicial para la industria extractiva de 3 billones de pesos cada año, que son dineros que el Estado y todos nosotros dejamos de recibir y equivalen a la inversión anual en alimentación escolar. Nada, ¿no? Pues comencemos con la columna. Llevo días releyendo el comunicado de la Corte Constitucional sobre la sentencia C489 del 23 para ver si logro convencerme de su decisión de autorizar que las empresas deduzcan o descuenten las regalías que pagaron por extraer recursos naturales no renovables, RNNR, como el petróleo o el oro, para determinar su impuesto a la renta. De Justicia intervino ante la Corte en sentido contrario. Defendimos la constitucionalidad del artículo 19 de la reforma tributaria, Ley 2277, que prohibía que esas regalías pudieran ser descontadas, y estábamos seguros de la solidez de nuestra argumentación. Pero la Corte llegó a la conclusión opuesta, por lo cual, luego del desconcierto inicial, decidimos analizar con cuidado el comunicado, pues aún no hay texto de la sentencia para entender la decisión de la Corte y nuestro posible error. Sin embargo, después de varias lecturas del comunicado, concluyo, al igual que el colega Juan Sebastián Ceballos en su blog, que esta sentencia es equivocada y amerita una discusión pública, pues sus consecuencias fiscales son graves. El problema es el siguiente. La Constitución ordena que quien explota un RNR, recordemos que son recursos naturales no renovables, debe pagar al Estado una contraprestación en dinero o en especie, la regalía, porque los RNR son de todos nosotros y se agotan al no ser renovables. Por eso, aunque la regalía pueda ser entendida como un costo o expensa para la empresa extractiva, la reforma tributaria prohibió su deducción para calcular la renta gravable. Los demandantes consideraron que esa prohibición violaba la equidad tributaria con el argumento de que no es justo que a una persona le impidan descontar un costo en que efectivamente incurrió, pues la obligan a pagar el impuesto sobre un monto mayor al de su ganancia real. El argumento parece razonable, pero es equivocado. Al menos desde la sentencia C409 del 96 hasta la reciente C324 del 22. O sea, por más de 25 años
la Corte aceptó que la ley podía limitar o prohibir las deducciones de gastos, siempre y cuando exista una buena razón. Y en este caso la hay. Si se permite que la empresa deduzca la regalía, eso significa que el Estado, al cobrarle el impuesto de renta, le devuelve en la práctica una parte de la regalía, cuyo pago integral es constitucionalmente obligatorio. En la sentencia C489 del 23, la Corte admite que el legislador pueda limitar la deducción de las regalías, lo cual es positivo, pero luego hace algo raro. De un lado, constata que la ley trata distinto a quienes pagan la regalía en especie y a quienes lo hacen en dinero. De otro lado, imagina una caída de precios de los RNR que podría llevar a pérdidas a las empresas si no pueden descontar las regalías pagadas. Y concluye entonces que la prohibición de descontar la regalía es inconstitucional por inquietativa y confiscatoria. Pero esa conclusión no sigue de esas premisas, como bien lo señala el salvamento del magistrado Cortés. Le bastaba a la Corte igualar la situación de quien paga la regalía en especie y quien lo hace en dinero, o darle un tiempo al legislador para corregir esa desigualdad y prever un mecanismo compensatorio en caso de que llegaran esos hipotéticos tiempos de precios bajos tan terribles para las empresas. Esas cosas ya se han hecho. En vez de eso, la Corte prefirió abruptamente permitir que las empresas descuenten la regalía para calcular la renta gravable, un generoso regalo judicial para la industria extractiva de 3 billones de pesos cada año. Ojo con este dato, miren lo que dice Rodrigo, que son dineros que el Estado y todos nosotros dejamos de recibir y equivalen a la inversión anual en alimentación escolar. ¿Ah? No se entiende. No se entiende definitivamente esta decisión de la Corte y de acuerdo con lo que dice Rodrigo Uprimni. Y ojo con esto, ¿no? Que como siempre salen los expertos. Dice, bueno, primero que todo vamos a leer qué dice Gustavo Petro, porque es que por ahí ya salió un exministro, los expertos, ¿no? Ahora ellos todo lo hacían bien, en fin, descarados. Gustavo Petro, ¿qué dice? Dice que está de acuerdo con Rodrigo Uprimni, pero no solo se ha hecho un regalo a la empresa extractiva, sino al capital fósil en contravía de lo que la humanidad busca. Miren lo que dice Gustavo Petro. Han aumentado la rentabilidad de la extracción del carbón y del petróleo, cuando lo que hay que hacer para mitigar el cambio climático es disminuirla sustancialmente. Eso contestó y opinó Gustavo Petro de la columna que acabamos de leer. Y lo digo también los exministros, ahora todos esos salen en banda a corregir, o sea, bien que se hagan aportes, aunque no pienso que sean las personas adecuadas para hacer aportes cuando todo esto está ocurriendo gracias por culpa de ellos. Pero bueno, es una democracia, ¿no? Entonces se salta el exministro Diego Mesa y dice que el profesor Rodrigo Uprimni no solo incurre en un error conceptual, vea lo que dice acá. En política tributaria es diferente deducir que descontar. Una deducción le permite a las empresas restar los costos de sus ingresos brutos para calcular la base gravable del impuesto de renta, que es un impuesto que grava las utilidades, mientras que en el caso de un descuento las regalías pagadas se podrían restar del impuesto de renta a pagar por parte de las empresas. Es decir, las regalías no entran en la base gravable, pero se descuentan del impuesto que deben pagar las empresas. En el caso del descuento se podría decir que las regalías se la están devolviendo a la empresa, porque el monto pagado sirve como parte del impuesto causado. En otras palabras, las regalías operarían como un pago adelantado del impuesto de renta y efectivamente se las estarían devolviendo a las empresas en una especie de crédito tributario contra el impuesto de renta. Esta diferencia no es menor en términos económicos y tributarios. Le voy a ilustrar un ejemplo numérico simple. Regalía deducible, valor de la producción igual a 100, regalía 7%, total a pagar, regalía a pagar 7. Otros costos de taxación 80, base gravable 100 menos 7, menos 80 igual a 13. Tasa del impuesto 35%, impuesto 4.55, total de recaudo es igual a la regalía más el impuesto que es igual a 11.55 y la tasa de tributación efectiva 88.5%. Regalía descontable, valor de la producción 100, regalía 7%, regalía a pagar 7%,
Otros costos de extracción, 80, base gravable, 100 menos 80 es igual a 20, la tasa del impuesto 35%, impuesto a pagar igual a 7, impuesto menos regalía 7 menos 7 igual a 0. Total de recaudo es igual a regalía más impuesto igual a 7, tasa de tributación efectiva 53.8%. En fin, para concluir, hacer las regalías descontables del impuesto de sus rentas sería muy generoso con las empresas. Permitir su deducibilidad es lo económica y tributariamente correcto y justo. Ojo con esto, ¿no? Los expertos, y pone cálculos y tal, ¿no? Pues miren lo que le dice, aquí primero lo que le dice Gustavo Petro. Este exministro de Minas hace lo que la Constitución prohíbe. Manejar la regalía como si fuera un impuesto a la concesionaria de petróleo carbón. La regalía no es un impuesto, es un derecho de la nación por ser la dueña del subsuelo. Ahí, definitivamente, estos expertos. Y el propio Rodríguez le contestó, vea, señor Diego Mesa, le propongo que hagamos una discusión seria de este tema importante, a partir de una lectura más seria de mi columna, pues no incurro en el error que usted dice, como explico acá. Y saca esto que dice: una lectura comprensiva de mi columna y no en búsqueda de supuestos errores muestra que a pesar de que uso las palabras deducir y descontar como sinónimas, pues no es un texto técnico tributario, sino una columna. Yo no confundo los conceptos, contrariamente a lo que usted señala. Me refiero siempre al problema de la deducción de las regalías por cuanto hablo de si éstas pueden hacer o no parte de la base gravable para determinar el impuesto que se va a pagar. No hablo de que una vez determinado el impuesto a pagar sea reducido por un descuento. Literalmente digo, por eso, aunque la regalía pueda ser entendida como un costo o expensa para la empresa extractiva, la reforma tributaria prohibió su deducción para calcular la renta gravable. Es claro lo que estoy hablando de la prohibición de la deducción de la regalía, pues eso dice la columna, eso era lo que estaba en la reforma tributaria y eso fue lo que declaró inconstitucional la Corte. Tal vez debí ser menos coloquial y hablar únicamente de deducción, aunque tuviera que usarla 10 veces en mi columna. En este contexto, mi argumento es que perfectamente constitucional que la ley hubiera prohibido descontar la regalía para calcular la renta gravable a partir de la cual se liquida el impuesto de las empresas que explotan recursos no renovables. Discutamos si eso es válido o no, pues eso fue lo que decidió la Corte y no enredemos el debate. Bueno, vimos ya entonces la columna de Rodrigo Primni, la respuesta de Gustavo Petro a esa columna, la respuesta del exministro Mesa, la respuesta de Rodrigo y la respuesta también de Gustavo Petro a ese exministro. Y ojo con lo que dice Gustavo Petro, lo que dijo, este exministro de Minas hace lo que la Constitución prohíbe. Nada, ¿no? Pues entonces, como dijimos, eso fue lo primero que traemos en este Noti Petrovsky. Hablamos también, siempre hemos hablado de que la Corte le tumban los decretos, le tumban esto, pero que siempre estábamos pendientes de cómo iba a ser la agilidad, la audacia de Gustavo Petro para enfrentar estas situaciones que se presentan en detrimento, en fin, de La Guajira, en detrimento de todos los colombianos. Y lo más triste es lo que dice, y vuelvo a la columna, lo que dice Rodrigo al final. Son dineros que el Estado y todos nosotros dejamos de recibir y equivalen a la inversión anual en alimentación escolar. Entonces hablamos de que la audacia y que Gustavo Petro, La Guajira, el superhospital, en fin. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que él quiere hacer con los árabes y por qué hace esto? Dice, trato de lograr una fuerte articulación entre La Guajira y el mundo árabe. Y ojo con este dato. Ya en La Guajira vive una comunidad árabe durante casi un siglo que mantiene su lengua, cultura y religión. El turismo, las energías limpias y la salud pueden ser el escenario de esta alianza. Y acá dice, pues, acá RTBC, que el presidente Gustavo Petro consigue el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí lo vemos, inversión para La Guajira. Habrá un hospital de alta tecnología en Riohacha, Guajira, como aporte de los Emiratos Árabes Unidos en
Colombia. Ah, no lo están viendo, perdón, véalo aquí. Estoy, véalo. Bien, 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 bien. Eso es lo que dice entonces, que trata de lograr una articulación entre La Guajira y el mundo árabe. Aparte de todo esto que hemos visto de la inversión, pues ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro en la COP28? Pues acá RTBC nos hace un resumen. Nosotros ya hemos visto las intervenciones y todo este fin de semana que estuvo, pues este fue sin duda el tema principal en cuanto a Gustavo Petro y al cambio tiene que ver. Dice acá que al hacer su primera intervención ante la cumbre de la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta al basarse en carbono es un consumo basado en la muerte de los demás. Eso se lo hemos escuchado por donde vaya. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010, otra de las frases que dice, es decir, los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad a la vida y a la crisis. Y aquí me voy a hacer un paréntesis. Vea lo que dice también. Teníamos que bajar la temperatura a 1.5 y Naciones Unidas dice que ya vamos en 2.9. Alertó el presidente Gustavo Petro. Eso era un paréntesis que tenía. Volvemos acá. Para Petro, el capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades basadas en la producción y consumo de carbono. Los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital, o sí. En fin, fue mucho más allá. Estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base de su misma riqueza, el sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India se basan en el consumo pleno de carbono. ¿Qué más dice por aquí? Consideró que el éxodo será de miles de millones en el sur, en sus zonas tropicales disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo. El vaciamiento de la población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. Si los portadores de la riqueza del norte intensiva en consumo de carbono no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco. Cerró diciendo que Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional de hacer vinculantes a los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique una transición hacia la economía descarbonizada. Acá vemos al presidente. ¿Qué más dice acá? Que hablamos también por ahí, dijimos que el presidente Gustavo Petro buscará un tratado de libre comercio con Qatar. Otra de las cosas que dijo, busca un tratado de libre comercio con Qatar y un gran frente de inversiones árabes en Colombia, advirtió el mandatario a la salida de la reunión con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Según datos del Observatorio de la Complejidad Económica, en 2021 Colombia exportó 5.44 millones hacia Qatar. Los principales productos exportados fueron frutas tropicales, 2.1 millones, carne bovina, 957 millones K y pinturas 538K, mientras que el mismo año Qatar exportó 15.7 millones para Colombia. Entonces, pues, se va a intensificar estas relaciones y la inversión árabe en Colombia. Y entonces por aquí salió esta chica Jennifer Pedraza a decir, ¿a cambio de qué? ¿De Santurbán? En política nada es gratis, como dijo Comité Santurbán. ¿Cómo dijo? ¿Quién fue el que dijo? Moni Godoy. Según esta chica, según Jennifer Pedraza, entonces contestó eso. Y Gustavo Petro pues también le respondió, no hacemos lo mismo que tú respecto a la reforma a la salud, Jennifer. Cuando hice mis debates en el Congreso sobre el paramilitarismo, no esperaba nada a cambio que no fuera el crecimiento de un poder popular capaz de superar la violencia. No había prensa que me aplaudiera, me decían mentiroso y solo recogía amenazas de muerte sobre mí y sobre mi familia y la interceptación de mis comunicaciones por el DAS. Es la diferencia entre ser un parlamentario revolucionario y un parlamentario del establecimiento, entre servir al pueblo o servir al poderoso establecimiento que se ha enriquecido con los dineros públicos. Con respecto al mundo árabe, sí espero recursos, pero no para desarrollar las depredadoras riquezas del siglo XX, sino para desarrollar las riquezas del siglo XXI, que se centran en el conocimiento. Ahí tuvo su respuesta
Jennifer Pedraza. Nosotros habíamos tocado acá el tema de Santurbán y obviamente, pues, imagínate, o sea, Gustavo Petro va a permitir que lleguen a acabar con Santurbán. Pero es que ¿en qué cabeza es que cabe? ¿En qué cabeza es que cabe todo este tipo de ataques y de injurias que se lanzan? ¿Ah? Increíble, increíble meterse con Santurbán. Esto no tiene pues, razón de ser. Todas esas palabras que dio Gustavo Petro generaron muchas reacciones. Una de ellas fue la del actor. Aquí tenemos el post del actor de Mark Ruffalo que dice: estimados Gustavo Petro y Susana Muhammad, su reciente postura en la COP28 contra las grandes petroleras es impresionante. Espero que todos en Colombia celebren que gracias a su liderazgo, su país es la primera gran economía de América Latina que se une a la innovadora iniciativa del Tratado de la No Proliferación de Combustibles Fósiles. Eso lo escribió Mark Ruffalo, por aquí lo tengo, Petro líder mundial. En el montaje. Esto lo pone Rubén Pinzón Hernández. Espero que la gente de Colombia pueda celebrar que gracias a su liderazgo son la primera economía más importante de Latinoamérica. Lo acabamos de escuchar acá pero no, en Colombia. ¿En Colombia qué? En Colombia salió inmediatamente el colombiano, como nos lo muestra Ani, el cambio es posible. Dice este post: se arrepintió. El actor Mark Ruffalo elogió en redes sociales el discurso de Petro en la COP28, pero luego borró el mensaje. Le mostramos. El mensaje sigue ahí. Lo que pasó fue que lo corrigió. Creo que algo... Entonces dice: es increíble lo que hace este pasquín. Otro más del colombiano. Su labor de desinformar es evidente. Mark Ruffalo eliminó el hilo al percatarse que no había escrito correctamente el arroba de Petro Gustavo. Se lo estaba mandando quién sabe por allá quién. Hizo la corrección y lo volvió a subir, pero como en este país son millones de personas las que se quedan con el titular de esta sinvergüenzada de medios de comunicación. Así. Y total, se arrepintió, pues como lo vimos ya está, el post está acá y el hilo, espere que yo tenía el hilo por aquí. La primera parte ya la leímos, esto es lo otro que dice: en tu discurso de la ACNUR le recordaste al mundo que Colombia es el país de la belleza. Hoy has dado un gran paso para proteger esa belleza avanzando hacia el cese de la explotación petrolera en el Amazonas. Esperamos que todos los líderes mundiales reunidos en esta COP28 decidan como usted a elegir la vida sobre la muerte, la belleza sobre la codicia, y que tanto usted como los demás jefes de Estado se aseguren de que esta conferencia presente una declaración explícita de que el fin de la era de los combustibles fósiles no solo es necesario, sino que es la única forma de avanzar. Esta gente, como siempre, mal informando y ahí quedan siempre demostradas cómo son las cosas. Y otro caso de esos que no nos gusta, pero que Gustavo Petro también intervino e incluso intervino hasta la misma X. Esta cuenta, Juliana Palacio, yo la tengo bloqueada. Aquí vamos a verlo. Juliana Palacio yo la tengo bloqueada porque eso es tremendo lo que esta mujer o lo que esta cuenta, este bot emite. No es bot, esto es una persona que hace eso. Juliana Palacio dice: la evidencia pateando en el jopo a la teoría progresista del calentamiento global. Mire la burrada que escribe una persona de estas y tiene, ¿cuántos seguidores debe tener esta mujer? 57,000 seguidores tiene. Dice eso, entonces postea algo que urgente: se registra la temperatura mínima más baja de la historia en Europa. Ojo, esto es mentira, ha sido en Naimakka en Suecia, mentira, menos 52 grados. Y mire lo que dice. Los lectores, dice: la foto es antigua de 2012 y no corresponde a Naimakka, sino a Estocolmo. Cita el post, véalo, aquí está. Espere, James I'm Happy. Esta es la foto que es de The Guardian. Y aparte dice: la temperatura mínima registrada en Naimakka este año ha sido de menos 38 grados centígrados, no modificando el récord histórico europeo. Y aquí muestran las temperaturas, estación meteorológica de RT, Bueno, esto lo cita como fuente, lo pone en la misma red social. Y Gustavo Petro, pues de esto contestó: esta es una persona que se reclama del antipetrismo.
cae de lleno, como la mayoría de esas corrientes políticas, en el negacionismo. Es pensar que la ciencia dice falsedades y en negarla. Cree que no es cierta la crisis climática porque hay periodos de fuertes heladas. La crisis climática es, antes que nada, imprevisibilidad y alta variedad climática. Por ejemplo, las inundaciones o la caída de hielo en Arabia Saudita es una de sus expresiones. Si se detiene la corriente del Golfo en el Atlántico por el cambio de temperaturas en el mar, inmediatamente Inglaterra sufrirá el mismo frío del Canadá. En general, las posiciones de derecha se basan en negar la ciencia y el progresismo se basa en sustentar la política en la ciencia, para evitar esta disyuntiva real entre irracionalismo y razón. Un sector de la derecha busca en el lenguaje técnico-matemático el reemplazo artificial de su posición anticientífica. El problema de esta derecha cuando llega a los gobiernos es que impide hacer los cambios que son imprescindibles para mantener la vida en el planeta. Se convierten automáticamente en portadores de una política de la muerte. Está sucediendo en todo el mundo. El miedo al cambio, a perder el confort de niveles de vida altos o medios, basado en el consumo intensivo de carbono, a los inmigrantes, que cada vez en mayor medida parten en éxodos huyendo de sequías permanentes hacia el norte, provoca el apoyo hacia extremas derechas irracionales, y la humanidad se aparta así del camino de las soluciones de los problemas que ponen en riesgo su existencia. Y como vemos entonces, pues hasta la misma red social tuvo que salir a desmentir esas palabras. Y yo por aquí tengo otra cosita, veamos esto. Oiga, ¿usted sabe en qué afecta la reforma a la salud? Este video. En resumen, esta reforma busca que el Estado sea el único proveedor del servicio. Recuerdan que lo pusimos y Gustavo Petro salió a desmentir. En primer lugar, le van a quitar a usted la libertad de elección de esa. Pues esa cuenta también salió a contestarle a Gustavo Petro y ha seguido. Entonces dice por acá, a Jerónimo, soy Jerónimo, la atacan los activistas virales o bodegueros, además de congresistas, que la están usando porque por ser menor de edad no actúa por sí misma. En fin, colocó eso, ¿no? Y ha seguido haciéndolo. Listo, pues cada cual tiene su forma de... Eso no es el problema. El problema es este. Mire lo que publicó Francisco. El chico, el joven, porque ya se nos creció el Francisco, el niño, pero ya lo veo yo cada vez más grande, el niño nos está creciendo. Mi solidaridad con Soy Jerome, la cuenta esa cuenta, quien fue una de las personas que en el pasado hizo parte del matoneo en mi contra, junto con quienes hoy la defienden. Sin embargo, no es comparable el matoneo a las amenazas de su corriente política que hoy me tienen en el exilio. ¿Cómo le parece la medio bellecita? Esta es la cuenta. Esa es la cuenta. Así que, de acá dice, vea lo que dice Francisco. De otro lado, Mauricio Jaramillo, te pido de la manera más cordial no usar mi nombre en este tipo de comparaciones. Vean, y es que por acá muestra qué fue lo que pasó. Ya, calcado lo que le han hecho por años a Francisco Vera. Los extremos son igualitos. Pues ahí le respondieron también a don Mauricio Jaramillo Marín. Es increíble. Y acá, mire, acá dicen en este video, les cuento cómo funciona actualmente el sistema de salud. En fin, esas son cosas que pasan, ¿no? Y vea pues que terminó siendo como lo denuncia el propio, aquí no estamos hablando nosotros, no, lo denuncia el propio Francisco de esa cuenta. Increíble. Acá vea más cositas que tenemos. Mark Ruffalo posa junto a un mural de Gustavo Petro en Connecticut. Sin duda alguna el presidente Petro salvará al planeta, manifestó el actor que encarna al gigante verde. Dale ahí está. Cositas que nos gusta traer. ¿Qué más tiene? Esto lo publicó también Gustavo Petro. Gustavo Petro alguna vez dijo, ya llegando al final, entonces empezamos aquí como con las ñapitas y con los agregados de este video, de este Noti Petrovsky. Alguna vez en el Senado dije que ampliar un aeropuerto no es ampliar su edificio y un jugoso concreto, sino su pista y su tecnología. Hay situaciones estructurales urgentes en El Dorado, publica W Radio. Dice que Gustavo Petro había dicho, el aeropuerto El Dorado es grande en cemento y vidrio, pura ganancia al concesionario privado, pero se olvidó lo importante, la tecnología. Dice El Espectador que radares no detectaban aviones en El Dorado por más de una hora.
Esto lo publicó Taraya también en el 16. El aeropuerto El Dorado tiene mucho vidrio y concreto, pero no lo dotaron con la tecnología de última tecnología para aterrizajes en mal clima. Y acá entonces lo que dice, hay situaciones estructurales urgentes en El Dorado. Vea pues, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, hizo un llamado este viernes 1 de diciembre para que se restablezca la operación estable y adecuada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues causas ajenas a las aerolíneas han afectado a más de 90.000 pasajeros en las últimas 2 semanas. Para hablar sobre Tatatán, el aeropuerto viene presentando un plan de demoras aprobado por la Autoridad Aeronáutica por condiciones climatológicas y nosotros venimos señalando que hay situaciones estructurales y coyunturales que se deben solucionar de manera urgente para mitigar los efectos adversos hacia los usuarios. Esto salió en las últimas horas y estos posts de Gustavo Petro son desde el 16, como lo dice él mismo, vea. Este fue el 19 de diciembre del 16 y este fue el 30 de octubre, también 30 de noviembre, perdón, del 16, o sea que termina teniendo la razón como siempre, vea pues, increíble, no es fanatismo ni nada de eso, no, es que es la verdad, lo dijo, vea, en el 16, cuando hicieron la inauguración y tal, el recambio del Dorado, quedó mejor dicho, pero vea, tiene su error estructural y ahora después se ven, con más tráfico aéreo, pues se ven más las consecuencias de todo eso. Entonces, pues a ver qué se hace con ese Dorado, no sé, qué tendrán que hacer, quitar tanto vidrio, algo tendrán que hacer. Otra cosita, ñapitas, ya llegando al final de este Notipetrovsky, dice aquí Gloria Ortega Pérez, una gran noticia. Muchas personas, lo vengo diciendo desde hace rato, que la postulan como candidata presidencial para el 2026. No lo sé, muchos de ustedes, esa pregunta ya la he hecho y muchos de ustedes me han dicho que están totalmente de acuerdo. Pues Carolina Corcho, una mujer guerrera, eso sí, es una guerrerota. Pues la guerrerota recibió la distinción de medalla al mérito médico José Félix Patiño 2023, distinción que otorga anualmente a ver quién es el CME tal, el Colegio Médico de Bogotá. Merecido reconocimiento a quien continúa trabajando y liderando el cambio de modelo de salud en Colombia. Ella no se hizo a un lado, no, ella siguió defendiéndola, hemos visto, ha pasado por canales de televisión, se va a los territorios, en fin, la gran Carolina Corcho sigue con su labor de dar pedagogía con todo esto de la reforma a la salud, que por cierto hoy es el último debate, está programado, ya miramos la página de Cámara de Representantes, está programado para las 2 de la tarde, vamos a ver, solamente falta aprobar 9 artículos y pasaría a Senado de la República. Más ñapitas, acá dicen, por acá vea, más de Gustavo Petro. ¿Por qué crece el empleo cuando cae la producción? Ese es uno de los enigmas sin resolver del comportamiento reciente de la economía colombiana, dice Mauricio Cabrera. Y Gustavo Petro, pues aquí vea lo que dice. Tengo esa misma inquietud. ¿Por qué si la producción decrece, crece el empleo en Colombia? La estadística del DANE trae una variable que explica por qué decrece la producción manufacturera y de vivienda, que jalonó el PIB hacia números rojos. La formación bruta del capital fijo, esa cae 11%. Escudriñé la estadística y tiene un componente muy poco analizado. Las existencias. La existencia es lo que un empresario ha producido y guarda en bodega porque no lo ha vendido. El crecimiento del 2022 después de la pandemia fue como prender máquinas de nuevo. Producir pero no vender. Las confecciones, el cuero y otras manufacturas guardaron una parte importante de su producción y lo mismo pasó con las viviendas. Cuando Duque no presentó los subsidios que prometió en el presupuesto de 2023, se construyeron viviendas en el 22, pero no se entregaron porque las familias sin subsidio no podían comprarlas. Esto ponía en circunstancia de quiebra a muchos empresarios de la construcción. En el 23, los empresarios manufactureros se dedicaron a vender sus existencias en bodegas. No prendieron de nuevo sus máquinas o bajaron su ritmo, pero no echaron a los trabajadores porque sabían que tendrían que prenderlas de nuevo una vez las bodegas quedaran vacías. Lo mismo pasó en vivienda. En la adición presupuestal aumenté el presupuesto de subsidios. Estos se entregaron, pero no sirvieron para producir más vivienda, sino para entregar las existentes, que antes lo dice, que se estaban quebrando las empresas constructoras. Ojo. Por otra parte, la política de aumentar la rentabilidad de la producción de alimentos ha hecho crecer el empleo en el campo y la misma agricultura.
Lo importante es que tendríamos una economía lista para crecer si mantenemos la demanda de los hogares y aumentamos sustancialmente el crédito barato a la economía popular y la agricultura. No más gotas, el crédito barato, el banco agrario. Eso es lo que se quiere también para esta economía popular y también, obviamente, para la agricultura, con el banco agrario como eje central de todo esto, de todo este plan que se tiene para esta economía popular, como la llama el propio Gustavo Petro. Entonces, pues esa respuesta también a esa pregunta. ¿Por qué crece el empleo cuando cae la producción? Entonces queda claro lo que explica el propio Lord Petrovsky. Crece la afluencia de cruceros turísticos a Cartagena. Esto es otra noticionona. Noticionona. Ojalá los cruceros, todos los que llegan acá, es que tengo que salir a hacerles tomas a los barcotes que llegan acá. Impresionantes. Ayer había uno ahí parqueado ahí en el puerto. ¡Wow! Impresionante. Yo no había visto uno tan gigante. Y eso que aquí estuvo el Queen Mary II hace muchos años, pero el que había ayer acá, impresionante. Y toda esa gente se baja en desbandada, porque es muchísima gente, se regaron por todo el centro y compre. Claro, una gente con un poder adquisitivo enorme, porque viajar en ese barquito no debe costar cualquier tontería. Impresionante. Se los tengo que mostrar, esas cositas tengo que salir a hacer tomas callejeras. Tenemos que mostrarle también las luces, cómo están las luces acá navideñas en Málaga, que ya les había dicho, pero estoy esperando a que mi esposa descanse, porque ella es la ayudante de producción, para que descanse en su trabajo y me va a acompañar a ver si antes del Día de las Velitas nos vamos allá y hacemos unas tomitas con las luces para mostrarles a ustedes lo bonito que es Málaga en esta época navideña. Entonces, pues Así llegamos al final de este Noti Petrovsky. Como lo dije al principio, 484 días del cambio. Siguen las buenas noticias. Llega Gustavo Petro cargadosky de noticias excelentes, de inversión extranjera para La Guajira, el Pacífico, todas estas zonas apartadas del país. Y esos árabes tienen plata. Esos tienen plata. Pero, como siempre, dejamos claro que no va a ser como antes, ¿no? Ya Gustavo Petro se los ha dejado bien clarito a ellos y también a Jennifer Pedraza, que se autoconfiesa de que en política nada es gratis. Por ahí le sacaron la vendeparos. En fin, ya conocemos cuál es la trayectoria y qué ha sido lo que el actuar de esta mujer ahora últimamente también con la reforma a la salud, ¿no? Debería mirar a ver si le ayuda a Robledo. Ahí, con los 350 milloncitos, eso no era el padrino político de ella, a la pobre Robledo, que nada, que le diga, no, eso va grave, eso va aquí. Sí, hay gente que le ha enviado dinero, le han enviado dinero de afuera, porque de Colombia, pocón, pobre, triste ese final de ese político. Bueno, entonces, como lo digo, hasta aquí este Noti Petrovsky, pendientes del debate, a ver qué pasa con los 9 últimos artículos. ¿Cómo va a terminar esto en Cámara para que empiecen los debates en Senado? Y allá sí quiero ver a Wilson Arias y a todos estos defendiendo. Eso va a estar bueno. Esto va a estar bueno. No estoy desmeritando a Alfredo Mondragón y a ellos, no. Pero allá estos son cancheritos. Estos también tienen cómo defender la propuesta y saben cómo se manejan esas mafias que hay allá dentro del Congreso y dentro del Senado. Entonces, pues, estamos muy pendientes de eso, pendientes de cualquier actualidad que tenga que ver con Gustavo Petro, que tenga que ver con nuestro hermoso país, Colombia, potencia mundial de la vida. Un paréntesis, ayer llegó la sobrina de mi mujer que estábamos hablando, que había ido a Colombia, que había llegado que apenas llegó, lo primero que veía era Petro malo en noticias, en todo lado, a la hora del almuerzo, en todos los restaurantes, Petro malo, en Caracol, en todos esos medios, que esa costumbre en Colombia de seguir almorzando con las noticias y aparte con esa basura de información que meten. Pues estuvo en Cartagena, estuvo en Medellín y llegó a Bogotá. Triste, la verdad, no vamos a tapar las cosas. Llegó triste porque ella, como le dije anteriormente, ya se había ido joven, pero llegó triste de ver la situación en los semáforos en Bogotá. Pues eso es algo que ella no había visto, no es algo que sea típico. Pues yo le expliqué, pues le hablamos y hablamos con mi esposa también, de que ella se había venido muy joven para acá, muy pequeña. Y cuando había ido, estuvo un día, 2 días, estuvo en Bogotá, pero no había salido de pronto como había salido esta vez. Obviamente se ha incrementado. Yo lo he dicho, yo en el 18 estuve en Colombia y en Bucaramanga. Bueno,
y se veía bastante el incremento de las personas en el semáforo, fue lo que le llamó a ella la atención, que mucho desorden, tal, pero bueno, ya me quedará el tiempo para hablar con ella de todo lo que está ocurriendo, de cómo está pasando, pero eso sí, la pasó rico y sabroso, pero le impacta pues eso, obviamente, como lo digo, es una persona que está muy europizada, que hace bastante no iba a Colombia, pero también hay que tener en cuenta que aquí también estamos viendo, de pronto no con la cantidad de personas en Colombia, pero yo aquí en Málaga, no sé las personas en las demás ciudades de aquí de España o de Europa, pero yo aquí en Málaga ayer por lo menos en la noche me quedé asombrado con ese frío que está haciendo y la gente en la calle, eso no se veía, y cada día veo más y más personas buscando en la basura, tampoco eso se veía. Aquí tienen albergues, aquí, como ustedes saben, yo también soy voluntario en una ONG, acá hay albergues para llevarlos, para que ellos puedan pasar la noche, no, está todo así, la gente, la situación también. Muchas personas, y no solo extranjeros, ojo, que antes de pronto se veían en extranjeros, ahora ves tú muchos españoles también pasándola mal. Ayer no podía hacer, y lo triste es que uno se acerca a la persona a ayudarlo, a decirle algo, y a veces te contestan también con una patada, porque es que me parecía increíble que estuviera en ese frío tan terrible. Anoche estaba haciendo un frío, yo soy friolero, aquí tengo calefacción prendida y todo, por eso me veo así con saquito, así libre, sin saco pues, pero tengo la calefacción acá y me ponía en el papel de ese señor y wow. Así también viendo documentales de todo ese éxodo que hay en Estados Unidos, tantos venezolanos también que se van y aguantando unas temperaturas, durmiendo en unas carpas. No, es que esto de salir del país, eso, uno debe salir es de vacaciones o algo así si tiene la oportunidad, pero que tenga que la gente salir de sus países no es justo. No es justo, y más en esas situaciones. Y como lo digo, no solamente extranjeros, también bastantes españoles. Entonces, esa reflexión quería hacerla, compartirles la experiencia de la sobrina de mi esposa que ya llegó aquí a España y que le quedó asustada, quedó impactada por tanto en los semáforos, tantas personas pidiendo plata, la inseguridad, en fin, esas cositas, ay. Es que Claudita, Claudia López, qué daño le terminó haciendo a Bogotá y lo que viene, que es lo más triste y lo más preocupante. Tenaz. Y lo peor, ¿no? Por toda la cara nos robaron las elecciones y no pasó nada. Vamos a ver qué pasa en Santa Marta también, el silencio de Caicedo. Vamos a ver qué ocurre. Nos vemos en la próxima. Abrazo ancestrales. Como siempre, gracias. Miles de bendiciones para todos. Gracias por apoyarnos, gracias por escribirnos. Hoy no tengo saluditos, pero estoy recopilando una buena lista porque tengo que ponerme a contestar y a pronunciar aquí nombrarlos a todos ustedes, porque de verdad es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento a sus palabras, a sus mensajes, a su tiempo, que siempre destaco el tiempo que se toman para escribir un mensajito. Muchísimas gracias a todos, de verdad, que yo, como siempre lo digo, yo solamente quiero ser parte de ustedes, porque ustedes ya son parte mía. Nos vemos en la próxima. Chao.